Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. El día de hoy vamos a estar con el doctor Edlin Guerra, quien nos presentará el webinario titulado Biodiversidad en playas arenosas de Yucatán y el desarrollo petrolero del Golfo de México. Antes de empezar, nos permitimos hacer el anuncio que nos sigan, por favor, a través de las redes sociales. Este webinario se va a transmitir en la página de YouTube del Laboratorio Nacional de Resiliencia, de Resiliencia Costera. Los invitamos también a que nos sigan a través de la página web www.lanresc.mx, nuestra página de LinkedIn. Y por supuesto, si quieren inscribirse para recibir nuestro boletín mensual, por favor visiten nuestra página y denle un clic al botoncito de suscribirse y a partir de ahí ya pueden recibir nuestros anuncios. Doctora Edlin Guerra, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Yasmín, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, pues la dinámica del webinario del día de hoy es la misma. Vamos a tener una presentación de aproximadamente 30, 35, 40 minutos, dependiendo de la inspiración del doctor Guerra. Y a partir de ahí vamos a dar inicio a la serie de preguntas y respuestas que nos vayan escribiendo en el chat. El día de hoy estamos transmitiendo en la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, en la página de la UNAM Campus Yucatán y en la página de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación CISAL. Bueno, pues vamos a presentar al doctor Edlin, que nos acompaña el día de hoy. Él es biólogo egresado de la Universidad de Oriente en Venezuela y realizó un doctorado en ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Fue investigador, profesor definitivo a tiempo completo en la Escuela de Ciencias Aplicadas del Mar de la Universidad de Oriente en el área de ecología y bioestadística. Posteriormente, realizó una estancia de postdoctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México en el 2016 y durante 2 años fue cátedra CONACYT afiliada a la Facultad de Ciencias en su sede de CISAL, Yucatán. El doctor Edlin es representante en América Latina de la compañía Primer E, responsable del popular software de análisis multivariado Primer y Permanova. Él es coautor de la nueva versión de Permanova y autor principal y responsable del paquete SSP para R, el cual permite, a través de simulaciones, estimar el esfuerzo de muestreo para estudios de comunidades biológicas. Sus principales áreas de investigación son la ecología de poblaciones y comunidades marinas, principalmente la caracterización cuantitativa de patrones de biodiversidad de estudios a diferentes escalas espaciales, desde estudios locales a estudios continentales. Dentro de estos estudios se incluye la fauna de manglares, litorales rocosos y playas arenosas. Otra de sus líneas de investigación está relacionada con la optimización estadística de diseños de muestreo, así como el diseño y la evaluación estadística de metodologías para estudios ecológicos. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1 y ha publicado 22 artículos en revistas indexadas revisadas por pares. Actualmente es profesor asociado en el Departamento de Sistemas y Procesos Naturales de la Escuela Nacional de Estudios Superiores en su unidad Mérida de la Universidad Nacional Autónoma de México en Mérida, Yucatán. Finalmente, coordina un grupo de investigación multidisciplinario para evaluar potenciales impactos ambientales sobre las playas del estado de Yucatán. Doctor Edlin, pues bienvenido. Muchas gracias Yasmín por el preámbulo y pues por la invitación a participar en esta ronda de presentaciones del LANRESC. Y lo que les voy a hablar el día de hoy, a compartir acá mi pantalla, es sobre los avances de investigación de un proyecto que hemos estado desarrollando entre varias personas de la UNAM, tanto de la Facultad de Ciencias como de la Facultad de Química y pues ahora mi persona adscrita a la ENES. Y tiene que ver con una iniciativa del doctor Nuno Simões
sobre el potencial o los riesgos que se proyectaban asociados a la potencial instalación de estructuras de exploración y explotación petrolera en los alrededores de la plataforma de Yucatán. Sobre eso vamos a estar hablando un poco más adelante. Y pues viendo la falta de información que teníamos sobre las playas, que es de hecho uno de los ecosistemas costeros más extensos del estado, pues decidimos entonces iniciar un proyecto que tiene apenas un par de años, pero del cual ya tenemos algunos datos bastante interesantes, pues que es de lo que vamos a compartirles el día de hoy, pues con expectativas de que este proyecto se consolide y pues crezca no solamente en la región de Yucatán, sino que se pueda extender a otras zonas costeras de México en el Golfo, ¿no? Para poner un poco en contexto, pues acá en la región hay bastantes estudios e instituciones dedicadas a describir la biodiversidad marina de Yucatán. Podemos destacar algunos laboratorios y nombres de personas que tienen décadas trabajando en los sustratos coralinos y sustratos consolidados en la región, como por ejemplo el Parque Nacional Archipiélago Alacranes. También hay líneas consolidadas en el estudio de la biodiversidad de las zonas de manglar de toda la península, tanto en el bosque de manglar per se, así como de la diversidad de organismos asociadas a estos ecosistemas, como las aves, por ejemplo. También hay diversas líneas de investigación asociadas a los servicios ecosistémicos, perdón, que estos hábitats le ofrecen a la región, así como las economías dependientes de estos servicios ecosistémicos. Y de hecho, tal es la relevancia pues, de los ecosistemas costeros de Yucatán, pues que el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera pues, se constituyó, diseñó una tarjeta de reporte en el cual se hacía precisamente una evaluación de la salud de los ecosistemas costeros del estado, ¿no? Utilizando para ellos una serie de indicadores que en función pues, de los atributos que se definieron para evaluar estos indicadores, pues se identificaron las áreas con mayor o menor salud ambiental del estado. Estos indicadores, pues por mencionarlos rápidamente, son principalmente la cobertura de manglar, poblaciones de flamencos, calidad de agua, condición de la playa. Esta particularmente le voy a aplicar un poquito ahorita porque es sobre la cual nos inspiramos para desarrollar este proyecto. Anidación de tortugas, cobertura de pastos marinos y frecuencias de mareas rojas. Respecto a la condición de la playa, pues se fundamentó principalmente en el ancho de playa, que es un proceso meramente físico, así como la presencia y ausencia de vegetación, así como la presencia y ausencia de estructuras de playa. Estos tres atributos, si se quiere, se combinaban para diseñar un índice de vulnerabilidad a la erosión. Y pues este indicador, en combinación con los otros indicadores que ya mencioné anteriormente, sirvieron para caracterizar la costa del estado de Yucatán, si se quiere, en 4 regiones con distintos niveles de salud ambiental, ¿no? Y se identificaron fundamentalmente 3 grandes categorías, de las cuales se representan bastante bien en este mapa que les coloco acá. Vemos que, por ejemplo, Celestún y Sisal tienen una calidad regular ambiental. Esta región, si se quiere más, con mayor densidad poblacional, que corresponde a Progreso, Chicxulub, Telchac Puerto, pues es la que presenta peor condición de salud ambiental, y la mejor salud ambiental la vemos hacia el este del estado, ¿no? Que corresponde desde Silán de Bravo hasta Ría de Lagartos y el Cuyo, ¿no? Entonces, con base en esta intención, nosotros consideramos, bueno, aspectos que tienen que ver con la ecología de las playas, pero agregando acá el potencial de amenaza que representa o que representaba el desarrollo petrolero en la región. Y esta amenaza la vimos en la publicación del Plan Quinquenal para la exploración y extracción de hidrocarburos, publicada por la CENER para el periodo que comprende el 2015 y 2019. En este mapa que les
presento acá, pues están los distintos lotes que se iban a licitar para la exploración y pues eventual explotación. Y había uno en particular que llamaba la atención, que era el lote de aguas someras de Yucatán, con este acrónimo acá, AS1012. Técnicamente, pues se ubicaba en aguas territoriales de la península de Yucatán, específicamente estaba muy cerca, de hecho al norte del arrecife Alacranes, y se proyectaba que tenía un potencial de extracción de 13.5 millones de barriles de petróleo de crudo equivalente, ¿no? Este lote estaba planificado para participar en la licitación número 3. Recuerdo, de hecho, que esa licitación se adjudicó y por distintas manifestaciones de los pescadores de la península, pues esa licitación entiendo que se congeló y no se llegó a ejecutar, ¿no? A otorgar formalmente y quedó, digamos, en suspensión, ¿no? Para el nuevo plan quinquenal de la CENER, para el periodo, perdón, 2020-2024, vemos, sin embargo, que ya la plataforma de Yucatán no forma parte de los lotes que se van a estar licitando. Incluso si revisan este documento, pues ya todo el margen costero del estado de Yucatán, incluso Quintana Roo, forma parte de las zonas de exclusión de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, por lo que pues, podemos pensar que la amenaza de explotación de hidrocarburos en la región pues, disminuye notablemente pues, debido a que ya ese lote pues, ya no va a estar licitándose. Sin embargo, sigue estando dentro de este plan quinquenal el reconocimiento de las aguas profundas del Golfo de México. Es una región de explotación donde se atribuyen las mayores reservas de exploración de petróleo y eso incluye pues básicamente toda la costa del país de México, ¿no? En todos sus estados. Si bien todavía no hay lotes que se vayan se estén ofertando dentro de esta región por las complicaciones, supongo que por las complicaciones tecnológicas y de inversión que se requerirían para pues extraer este hidrocarburo, pues es una amenaza latente que está allí. Y pues con base fundamentalmente en lo que se había propuesto en este plan quinquenal, pues nosotros consideramos prudente pues desarrollar una línea base para la costa de Yucatán, ¿no? ¿Por qué consideramos que es importante la realización de estudios en ecosistemas que normalmente pues, han sido obviados, ¿no? Y pues podemos hacer una revisión bastante superficial de los accidentes que han estado asociados al desarrollo petrolero. Por ejemplo, el Iztoc 1, un derrame ocurrido en Campeche hace ya bastante tiempo, en el año 79. Disculpe un momento. Disculpe un momento. Amigo, en este momento estoy ocupado. Bueno, gracias. Este fue un derrame que duró 280 días. Se vertieron cerca de 560 millones de litros de crudo. Buena parte pues, de este hidrocarburo se quemó. Otro porcentaje importante se evaporó. Una porción muy pequeña fue recolectada, pero el 28% de este derrame se dispersó a las costas de México, fundamentalmente, principalmente las costas de Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Pues Yucatán entiendo que no se vio afectada por este derrame. Pero sin duda alguna, pues este tipo de accidentes forman parte del desarrollo de la industria petrolera. No solamente lo vemos en México, ocurre consistentemente en otras regiones del planeta. Incluso aquí en el Golfo de México tenemos el famoso derrame del Deepwater Horizon, que ocurrió del norte del Golfo de México. Recientemente pues hemos estado monitoreando muy de cerca una serie de derrames que han estado ocurriendo en las costas venezolanas, sobre todo en el occidente de Venezuela. Un poquito para ponerlos en contexto, en esta región que tenemos acá, vamos a ver acá la
pluma en esta región que tenemos acá. Corresponde al Golfo Triste venezolano, pues hay una refinería acá. En esta región también tenemos un complejo refinador que lo compone, de hecho, formalmente dos refinerías, la refinería Cardón, la refinería Amuay. En esta zona en particular está la refinería de El Palito. Y lleva un periodo de 3 meses de constantes derrames de estas tres refinerías, no por el vertido o accidente de algún buque, alguna plataforma de exploración, sino por accidentes en las operaciones rutinarias de la refinería, ¿no? Es un poco para hacer zoom en esta región acá. La refinería se encuentra justo en esta zona, que es la región del estado de Carabobo y Falcón. Y lo que ha ocurrido es que los accidentes diarios que se están presentando en esta refinería están, y por la misma dinámica de la corriente, lo que está ocurriendo es que derrames constantemente ocurren en esta dirección. ¿Okay? Y desde el punto de vista ambiental, pues causa mucha preocupación porque solamente en esta región que tenemos acá hay 5 áreas naturales protegidas, todas han sido afectadas por los derrames, incluso cambios en las condiciones del viento han producido incluso que de los derrames cambien su dirección y se vengan entonces en este sentido, ¿no? Y solo para ponerlos en perspectiva, desde el punto de vista de imágenes, esto lo que vemos acá es la línea costera de Morón, ¿no? Es una playa arenosa bastante larga. En líneas generales es una playa con poca intervención de infraestructura. Hay bastantes casas turísticas en esta zona, pero no hay una infraestructura, si se quiere, con impacto notable en la región. Pues, y desde hace ya varias semanas, pues esto es una captura de imagen de un video que se tomó con un dron, donde toda esta costa pues quedó impregnada de hidrocarburos, no por el derrame de un buque, no por algún accidente en una plataforma, sino por accidentes rutinarios de la refinería. Una situación similar se está presentando en toda esta región del Golfete de Coro por actividades de estas refinerías que les estoy mencionando, que se encuentran ubicadas acá y acá. Entonces, el tema un poco a resaltar acá es que la actividad petrolera implica accidentes, algunos de magnitud notable, como las presentadas pues acá por el ISTOC 1, pero otras que no son tan noticiosas, que son de mayor envergadura, que tienen que ver con las actividades rutinarias de la industria y que no tienen pues un impacto mediático tan importante como pueden tener estos accidentes, pero que sin duda alguna pues afectan los ecosistemas que están alrededor de estos desarrollos, ¿no? Entonces, una de las preguntas fundamentales que nosotros nos planteamos es, bueno, cuando no es un derrame tan evidente que, que claramente pues tiene efectos no solo sobre la biodiversidad de esas regiones, sino que también tiene repercusiones a mediano y largo plazo sobre la salud de las comunidades aledañas a estas zonas, pero también con repercusiones importantes sobre la economía de estas regiones, pues porque afecta no solamente recursos pesqueros, sino que también afecta recursos turísticos, operaciones navieras, es decir, hay todo un entramaje de operaciones, de actividades económicas que se ven afectadas por este tipo de accidentes, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando los accidentes son menores y poco noticiosos, ¿no? Pues es mucho más difícil identificarlo, es mucho más difícil hacer la denuncia, es mucho más difícil lograr la indemnización o que se logre una indemnización para las partes afectadas o que se tomen medidas paliativas de remediación para solventar estos problemas, ¿no? Y definitivamente
Edlin, si me permites un momento, es que no te estamos escuchando. No, no te escucho, pero sí se ve bien. Mi voz sí se escucha. Puedes intentar abrir y cerrar tu micrófono a ver si funciona eso. Ahorita tienes el micrófono cerrado. ¿Ahora? ¿Se oye Perfecto. mejor? Muchísimas gracias. ¿Sí? Okay. ¿Desde qué punto se me dejó La de oír? diapositiva anterior, por favor. ¿Desde acá? Sí, justo al final. Ok. Bueno, mencionaba que nuestra gran preocupación era cómo efectivamente demostrar que hay un impacto ambiental por este tipo de actividades, cuando normalmente los sistemas naturales son sumamente variables. Y de hecho ha sido un problema en términos de litigio ambiental, pues lograr convencer a los jueces o a los jurados de que los cambios que se han ido reportando en los distintos recursos biológicos o cambios de la biodiversidad no se deben a variaciones naturales de estos sistemas, sino que se deben precisamente a un impacto ambiental. Entonces, bajo esta premisa se han publicado metodologías pensando precisamente en esas situaciones de difícil demostración de un impacto ambiental. Y una de ellas, pues, es la propuesta por Robert Greene, ¿no? Que es así el diseño de muestreo y método estadístico para biólogos ambientales, son los famosos diseños BACI, que básicamente lo que proponen es prever que va a ocurrir un impacto, ¿no? Entonces, si el impacto no ha ocurrido, básicamente nosotros podemos plantearnos una siguiente pregunta, es si sabemos dónde va a ocurrir el impacto. Si sabemos dónde va a ocurrir el impacto, es decir, porque ya existe un plan particular de desarrollo de una actividad económica, pues perfectamente podemos diseñar un estudio del tipo BACI, porque podemos diseñar dónde va a ocurrir el impacto, de tal manera que podemos definir entonces a priori unas zonas de referencia, zonas control, entonces hacer seguimiento en el tiempo de las variables que definamos como relevantes, indicadoras de cambio del impacto ambiental en las zonas referencia y en las zonas control antes de que ocurra el impacto y luego de que ocurra el impacto. Cuando no sabemos exactamente dónde va a ocurrir el impacto, entonces lo mejor es diseñar estudios de línea base o estudios de monitoreo con algún tipo de proyección estratégica donde se pueda prever zonas potenciales de impactación y elección de variables que sean efectivamente indicadoras de que va a ocurrir un impacto. Entonces, formalmente nosotros estamos en este contexto, ¿ok? No sabemos efectivamente si va a ocurrir el impacto o dónde va a ocurrir, por lo que propusimos diseñar un estudio de línea base, pero que de una vez tenga la estructura para eventualmente aplicar un Beyond BACI. Toda la filosofía del desarrollo de este tipo de metodología ya ha sido extensamente descrita y promovido en algunas ya publicaciones científicas. Yo les pongo acá algunas pioneras, por ejemplo la de Anthony Underwood, ¿no? En la cual se extiende el diseño BACI a diseños de muestreo un tanto más complejos, donde se incorpora replicación espacial y temporal, tanto en la dimensión de las zonas donde va a haber impacto como antes y después de la ocurrencia del impacto. Entonces, pensando en este tipo de estructura de muestreo y del potencial que tiene este tipo de estructura de muestreo para identificar impactos ambientales, pues decidimos trabajar o aplicarlo en zonas de las cuales se carecía mucha información en la región, como son formalmente las playas del estado de Yucatán. Como dije inicialmente, ya existe bastante esfuerzo de investigación en ecosistemas de mucho interés, como son los fondos arrecifales de la península de Yucatán, así como los ecosistemas de manglar. Pero si se quiere, la zona más vulnerable, que es la línea de costa, dominada fundamentalmente por playas arenosas, se tenía muy poca información biológica. Física hay bastante información, pero biológica había muy poca información. Entonces, fundamentalmente nos planteamos estas preguntas de investigación. La primera es fundamentalmente descriptiva. ¿Cuáles son los patrones de diversidad de especies de la macrofauna en las playas de Yucatán?
Y por supuesto ahí esta pregunta tiene algunas hipótesis asociadas en función pues ya de lo que se conoce en términos de la ecología de las playas arenosas a nivel ya internacional, ¿no? Por ejemplo, la diversidad puede ser homogénea a lo largo de la costa, como fue planteado por Dexter en el 76, para esta región particularmente. Podemos pensar, por otra parte, que la diversidad pues, responde a procesos meramente espaciales que tienen que ver con la capacidad de dispersión de las especies, o pues que es fundamentalmente un componente que está estructurado por procesos ambientales que varían en función de las escalas espaciales y temporales con las cuales estos procesos normalmente operan. Y esto es fundamentalmente lo que domina la literatura en ecología de playas, ¿no? Fundamentalmente estos autores de Feo y McClellan pues son las autoridades más reconocidas en este tema. Y una hipótesis alternativa que tiene que ver con la relevancia de los procesos biológicos como estructuradores de la biodiversidad. El otro aspecto que tiene que ver con el nivel de contaminación por hidrocarburos de las playas de Yucatán. Hay muchos estudios para evaluar otros aspectos de contaminantes, pero formalmente el estudio de hidrocarburos era algo que no se había hecho a nivel de playas. Entonces, bueno, ¿qué tan contaminadas están las playas de Yucatán en términos de hidrocarburos? ¿Es homogénea la distribución de los contaminantes? ¿Es baja? ¿Es alta? ¿O es heterogénea asociada a los desarrollos urbanos? Esa fue otra pregunta que nosotros quisimos abordar. Lo otro sería, una vez que nosotros podamos identificar los patrones tanto biológicos como de contaminantes, ¿cuál sería el diseño de muestreo ideal que se debería implementar en un plan de monitoreo para que estemos en capacidad de detectar cambios tanto biológicos como el nivel de contaminantes, asumiendo que pueda haber algún tipo de desarrollo de la industria petrolera o que haya algún accidente en la industria petrolera que tenga repercusiones en la costa de Yucatán? Entonces, teniendo eso en mente, pues nos trazamos como objetivos generar una línea base de biodiversidad marina y contaminantes que permite identificar potenciales impactos ambientales, así como la resiliencia de los ecosistemas marinos de las costas del estado de Yucatán. En este caso nos estamos enfocando particularmente en las playas arenosas. Y esta línea base incluirá las variables a diferentes escalas espaciales de tal manera que pueda ser utilizada en estudios ambientales con diseño de muestreo del tipo Billon-Baki. Entonces, fíjense que aquí hay varias cosas que interactúan. Pues hay una necesidad para el tema de gestión ambiental, que se puedan tomar medidas de gestión ambiental o de seguimiento ambiental, pero también muy apegados a toda una filosofía académica para identificar estos impactos ambientales. Y aquí nos desligamos un poquito de las aproximaciones convencionales que se vienen aplicando normalmente en la legislación mexicana para la identificación de impactos ambientales, que usualmente lo que piden es monitoreo de algunas variables en periodos de tiempo relativamente cortos. La normativa estipula que 180 días antes del desarrollo del desarrollo de la actividad es que se debe hacer un monitoreo. Nosotros estamos planteando, de hecho, hacer un seguimiento temporal con una mayor amplitud, con una adecuada replicación espacial y midiendo componentes biológicos distintos a los que normalmente se recomienda, que son los famosos índices de diversidad, que realmente dicen muy poco de la estructura biológica de un ecosistema. Eso es un tema que, pues, que merecería una mayor divulgación e incorporación de estas modificaciones en las normativas actuales. Por lo que aquí vamos entonces a proponer unas métricas distintas de diversidad de especies bajo un diseño de muestreo bastante particular, ¿no? Esto nos permite entonces que nosotros hayamos propuesto algunas definiciones operacionales para entender a qué nos referimos por biodiversidad, en este caso de la macrofauna, que es un componente muy particular de las playas arenosas. Por biodiversidad nosotros vamos a entender estos indicadores que alfa y gamma diversidad, estructura de la comunidad y beta diversidad. Todos estos son indicadores no necesariamente relacionados entre sí, puede que tengan algún tipo de relación dependiendo de los procesos que los maneje, pero en principio deben ser medidos de forma independiente. Luego, desde el punto de vista de contaminantes, pues nos restringimos a la estimación de hidrocarburos policíclicos aromáticos en sedimento.
y a hidrocarburos alifáticos también en sedimentos. Teníamos en planes también poder medir metales pesados, pero pues por los costos no pudieron ser incluidos en la primera etapa del proyecto, tampoco en la segunda, pues hacen falta sustancialmente mayores recursos de los que disponemos actualmente. Y desde un inicio, pues como no teníamos hipótesis ambientales particulares para desarrollar modelos ecológicos para la biodiversidad de la macrofauna, pues simplificamos bastante la caracterización ambiental y nos restringimos solamente a la caracterización granulométrica y a la descripción de la materia orgánica. Otros componentes ambientales muy importantes, como el perfil de playa, por ejemplo, los intervalos de cambio de marea, aspectos como cambios en salinidad, temperatura, input de materia orgánica por la arribación de macroalgas, todos estos aspectos decidimos mantenerlos aparte durante la primera etapa de caracterización para primero enfocarnos en la potencial definición de un diseño de muestreo, que fue efectivamente lo que hicimos, ¿no? Entonces, con esto en mente, lo que tuvimos fue un diseño técnicamente definido como un diseño espacial jerárquico, en la cual tenemos varias escalas de variación, empezando por las zonas clasificadas por la tarjeta de reporte del ANRES, que en función de las características ambientales y por las características de salud ambiental ahí reportadas, en cada una de esas regiones pues teníamos 2 localidades. En definitiva, tendríamos a lo largo de todo el estado de Yucatán 6 localidades. En cada una de esas 6 localidades, pues, que están distanciadas alrededor de 50, 100 kilómetros. Y evaluamos 3 sitios separados por 3, 6 kilómetros. Y en cada uno de estos sitios identificamos 3 áreas separadas por unos 5 o 10 metros. Y en cada una de estas áreas, pues, muestreamos perpendicularmente a la costa entre 4 y 6 núcleos de 15 centímetros, no, de 6 pulgadas de diámetro. Y lo que hicimos pues, en estos núcleos fue caracterizar la macrofauna presente en estos núcleos. Fue un trabajo de campo, pues, si se quiere, intenso, porque fue en un periodo de tiempo bastante corto. Lo hicimos en aproximadamente 3 semanas. De hecho, durante el mes de noviembre del 2018. Fue una caracterización rápida, si se quiere. El equipo pues, de campo estuvo constituido principalmente por mi persona, pero fundamentalmente por la doctora Gema Hidalgo y por el biólogo Raúl Castillo, pues quienes me estuvieron acompañando y pues, trabajaron de forma muy ardua y activa para la recolección de muestras y luego el procesamiento, pues ellos dos en conjunto con María Muciño, pues se encargaron de la caracterización de la macrofauna, pero también las muestras para análisis químico y hidrocarburos quedó a cargo de la doctora Elsa Noreña. Y pues en adelante les participo, les comento rápidamente los resultados. Ya después si tienen dudas sobre las metodologías, pues las podemos detallar con mayor amplitud, ¿no? Rápidamente les digo que a lo largo de toda la costa identificamos 31 especies de organismos que entran dentro de la categoría de macrofauna. La mayoría fueron crustáceos, seguido de anélidos. Identificamos 6 especies de anélidos. La mayoría poliquetos, solo un oligoqueto, esta especie que tenemos acá. De hecho, estas 4 fotografías que ven acá fueron las especies ampliamente distribuidas a lo largo de toda la costa de Yucatán y las más dominantes en términos de abundancia. Toda la información que nosotros generamos se encuentra de acceso libre, está en la plataforma de OBIS, pueden acceder y esa información es descargable para que sea utilizada para cualquier estudio de impacto ambiental, no solo en Yucatán, sino que sirva de referencia para cualquier otro estudio. La idea fundamentalmente de este proyecto es que toda la información sea de acceso abierto y la información biológica está dispuesta en OBIS. En términos de la caracterización espacial de los componentes biológicos, pues lo puedo resumir de esta forma. En términos de diversidad, me voy a enfocar en este panel que está acá, de densidad, perdón. Me voy a enfocar en este panel, voy a hablar un poco de la densidad de especies, es este gráfico A, y la densidad de individuos, es este gráfico B. Vemos que la densidad de especies es bastante homogénea a lo largo de la región, fluctuando entre 2 y 3 especies por núcleo,
pero vemos que la región con mayor densidad de especies por núcleo fue en Silam, duplica prácticamente los valores observados en las otras regiones. Esto en términos de diversidad de riqueza de especies por núcleo, pero también es un patrón que observamos que fue consistente en términos de la densidad de individuos por núcleo. En Silam, la abundancia de organismos suele ser muchísimo mayor que en las otras 6 localidades. Vemos que no hay un patrón claro respecto a la densidad de especies ni la densidad de organismos respecto a las zonas identificadas por el LANRESC en función de la salud ambiental. Ahí parece más bien que estos indicadores biológicos están dominados por procesos muy locales que posiblemente no estén asociados a la salud ambiental de la región, sino a procesos ambientales locales, ¿no? Que tengan que ver con las características ambientales de esas zonas. En términos de la estructura comunitaria y muy similares del resultado en beta diversidad, podemos analizar este gráfico que está acá, que es un MDS no métrico, que lo que hace es proyectar las similitudes en composición de especies de cada una de las localidades. Cada una de estos elementos que se están proyectando son los centroides para cada localidad y estrato de marea que evaluamos en cada una de las localidades, y a grosso modo les adelanto que las zonas de mayor diferenciación en la estructura de la comunidad y composición de especies son precisamente Silam y el Cuyo, las zonas que están categorizadas como de buena salud ambiental y están al este del estado de Yucatán. Son las zonas más disímiles. Fíjense que toda la simbología que representa Silam está de este lado del MDS, toda la simbología que representa el Cuyo está en este lado del MDS, y en el medio vemos una combinación de todas las otras zonas. ¿Okay? Uno de los sitios de Sisal es muy similar a lo que se reportó en el Cuyo. Lo que nos indica este resultado es que hay una estructura espacial bastante heterogénea, fundamentalmente entre Silam y el Cuyo, pero bastante más homogénea en las otras regiones, ¿no? Que incluyen a Celestún, Sisal, Progreso y Telchac. En términos de las especies que pues generan esta estructura comunitaria, pues vemos estas líneas sombreadas que representan las especies con mayor distribución y abundancia, que se las indiqué en la diapositiva anterior. Son fundamentalmente esas dos especies de isópodos, así como los anélidos, ¿no? El poliqueto y el oligoqueto, ¿no? Un poco, pues no voy a consumir tiempo explicando los análisis de varianza que utilizamos acá, pero es importante que se los proyecte porque precisamente responden al diseño estadístico proyectado para un billón Bucky, en el cual nos permite identificar las escalas de variación. Lo que tenemos aquí son 3 tablas de análisis de varianza, una para la estructura de la comunidad, otra para la densidad de especies y otra para la densidad de individuos. Y lo que coincide en estos 3 indicadores es que las mayores fuentes de variación en términos de escala espacial tienen que ver con la variabilidad que hay alrededor de los núcleos, es decir, bajo las mismas condiciones ambientales hay mucha variabilidad dentro de un mismo sitio, lo cual implica pues, que hay procesos biológicos que no se están incorporando dentro del modelo y que deberían ser abordados más adelante por un proyecto. Pero brincando entonces en escalas espaciales, vemos que el factor localidad siempre incorpora un componente de variación muy importante, seguido por el nivel de sitio. ¿Qué implica esto? Que en términos de variabilidad espacial, que debe ser incorporada en diseños de muestreo más adelante, pues tenemos que considerar, uno, la escala. Las localidades más disímiles, pues son las que incorporan información distinta de diversidad de especies a la región. Para tener bien caracterizadas estas localidades es necesario muestrar varios sitios porque hay información dentro de una misma localidad, pero a su vez dentro de un mismo sitio existe mucha variabilidad. Entonces estamos en presencia de un sistema que es espacialmente muy heterogéneo, por lo que a priori requiere esfuerzo de muestreo espacialmente intenso. Un poco para hablar de la alfa y gamma diversidad, que es fundamentalmente las preguntas que más
le interesa a los tomadores de decisiones, ¿no? ¿Qué tan diverso es un lugar? Y los resultados que encontramos fueron muy llamativos porque las proyecciones de diversidad para este muestreo tan corto, pues ubican a las playas de Yucatán como uno de los sitios de mayor diversidad de playas arenosas que se haya reportado globalmente. Por globalmente hago referencia literalmente a globalmente, es decir, los estudios hechos en las costas atlánticas de América, en las costas pacíficas, en África, en Europa, no han reportado niveles de diversidad tan altos como los que se han reportado en este estudio. Usualmente se han reportado alrededor de 30 especies en estudios con esfuerzo de muestreo que implica extensión en el tiempo. Nosotros con un estudio hecho puntualmente, hecho en apenas un periodo de 3 semanas, pues logramos proyectar una diversidad de 31 especies y la proyección, dada la aparición de especies raras, es que pues la diversidad puede ser mucho más alta. Entonces estamos en presencia de un sistema megadiverso. Esa estructura megadiversa es heterogénea en el espacio y cada una de las regiones pues tiene proyectada un incremento en la diversidad pues bastante mayor a la que formalmente observamos. Las zonas con proyección de mayor diversidad son, podemos decir que son Silam, El Cuyo y Sisal, ¿no? Telchac también proyecta una importante previsión de nuevas especies que se puedan registrar en esta región al incrementar el esfuerzo de muestreo. Lo que nos dice este gráfico de cobertura de muestreo es que efectivamente las especies dominantes están claramente identificadas en este estudio. Lo que queda es un componente muy importante de especies raras. Y para detectar especies raras lo que hay es que muestrear, ¿no? Incrementar el esfuerzo de muestreo para tener un inventario completo. ¿Qué descubrimos respecto a los contaminantes? Pues para alivio de los tomadores de decisiones, las concentraciones de tanto de policíclicos aromáticos como de hidrocarburos alifáticos son bastante bajas, no solo para el reportado en la región, sino además por debajo de los niveles reportados como de toxicidad crítica para organismos marinos y mucho más bajos de lo que se reporta para toxicidad a los humanos. Sin embargo, pues son concentraciones que son estimables, es decir, que son detectables por los métodos aplicados por el Laboratorio de Química de la UNAM. Y las mayores concentraciones se ubican alrededor de Progreso, de Sisal y Telchac, particularmente la de los alifáticos. ¿Qué indica esto? Pues las actividades marítimas que se están desarrollando en esta zona, pues están dejando trazas de hidrocarburos en la región. Son bastante bajas, no para generar algún tipo de preocupación ambiental, pero sí ya generan indicadores que pueden ser medidos en el tiempo, generan una estupenda base de datos para hacerle seguimiento en el tiempo, particularmente en el caso de que empiecen a ocurrir accidentes que involucren a la actividad petrolera en la región. Ahora, utilizando esta información, ¿cuán extenso e intenso deben ser ahora los muestreos para poder detectar impactos ambientales en el futuro? Pues utilizamos metodologías para diseñar esfuerzos de muestreo utilizando estudios basados en costo-beneficio, es decir, cuánto cuesta tener una unidad de muestreo y cuánta información nos aporta esta unidad de muestreo. Utilizamos dos metodologías diferentes, una para la información biológica, otra para la información química. Para la información biológica utilizamos una aproximación que recientemente publicamos como un paquete en R, es básicamente un protocolo que nos ayuda a estimar esfuerzo de muestreo lo suficientemente preciso para caracterizar la estructura multivariada de comunidades. Es un procedimiento que se basa en simulación de datos y utilizando entonces estos datos simulados, se hace remuestreo intensivo sobre los datos simulados y le estimamos entonces la precisión a distintos esfuerzos de muestreo. Y con base entonces en la precisión que nosotros podemos obtener con distintos esfuerzos de muestreo y el costo asociado a ese esfuerzo de muestreo, podemos decidir un muestreo óptimo, es decir,
aquel que nos ofrece la mayor precisión posible por el menor costo. Este proceso lo aplicamos para cada estrato de marea, para cada sitio y para cada nivel de replicación en cada uno de esos sitios, ¿no? Lo que les presento que es una gráfica que proyecta el error estándar multivariado. Aquí lo ideal es que mientras más bajo sea el error estándar es porque más preciso es nuestro muestreo, pero hay un punto en que la precisión pues ya no mejora lo sustancial como para que tenga sentido esa inversión para obtener esa muestra. Aquí recuerden que una muestra tiene un costo, no solamente en tiempo, también implica dinero tomar esa muestra, pero también implica un procesamiento en laboratorio que pues en algún punto es inviable desde el punto de vista de horas hombre, ¿no? Para dedicar al procesamiento de esa muestra, por lo que se requiere aquí tomar una decisión óptima, es decir, qué tanto debe ser el muestreo sin que sacrifique nuestra capacidad operativa para efectivamente poder procesar esa muestra. Entonces nosotros aquí llegamos a una conclusión de que a nivel de sitios, pues muestreando entre 4 y 7 sitios por localidad, nosotros podemos tener muy bien precisada la variabilidad en la escala de sitios para cada una de las localidades y muestreando entre 6 y 10 réplicas de muestras o de núcleos para cada estrato litoral, nosotros podemos caracterizar muy bien la estructura comunitaria en cada uno de los sitios. Entonces nosotros tomamos acá un diseño, la solución que encontramos pues, para un monitoreo pues, a largo plazo fue fundamentalmente dada la poca diferencia que detectábamos entre la zona litoral y mesolitoral, fue fusionar estas dos zonas, dejar entonces dos estratos de muestreo, supralitoral y lo que sería la región húmeda de la playa, y tener un esfuerzo de muestreo balanceado de 6 núcleos supralitoral, 6 núcleos de la zona húmeda de la playa, y en cada una de las localidades hacer un muestreo de 4 sitios. Si bien estadísticamente se pudiesen hacer hasta 5 o 6 sitios para las zonas supralitoral y la zona húmeda, decidimos dejarlo en 4, pues dada la extensión espacial de las playas, pues se ve muy forzado reducir la escala espacial para alcanzar 5 o más localidades. Así que lo dejamos en 4 playas. Mejoraría la precisión estadística que tenemos o que logramos medir actualmente. Pero sobre todo, optimizaríamos pues el esfuerzo en campo que eso implica, ¿no? En términos de química, pues definitivamente se debe incrementar el esfuerzo de muestreo, tanto para los policíclicos aromáticos como para los hidrocarburos alifáticos. Nosotros recomendamos pues incrementar el esfuerzo de muestreo de 4 a 8, ¿no? Muestras para ambos químicos. Entonces, ¿cuáles son las primeras interpretaciones que nosotros logramos de este estudio? Pues que la diversidad de la macrofauna es heterogénea a lo largo de la costa, pero es especialmente alta en el lado oeste del estado. Los niveles actuales de hidrocarburos en las playas son bajos, por lo cual es una muy buena noticia para hacer un plan de monitoreo entonces a largo plazo. Pues ambos resultados pues, nos indican que estamos en un momento muy bueno para tener una muy buena línea base ambiental a la cual se le puede hacer seguimiento, incluso para considerar a Yucatán como una referencia de salud ambiental en playas para otras regiones que están sujetas a presiones más altas, como por ejemplo las Campeche, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Definitivamente es necesario una mayor comprensión de los patrones temporales de diversidad de especies. Esto lo que tenemos nosotros es una fotografía muy puntual, por lo cual a esto hay que hacerle un seguimiento en el tiempo y de hecho estamos en ese proceso de hacerle un seguimiento temporal de GAPA. Los diseños de muestreo que nosotros estamos sugiriendo se basan en precisión estadística y en recomendaciones formuladas previamente por expertos en ecología de playas y en ecología de comunidades,
por lo que nuestra sugerencia es adaptar las normativas ambientales. Consideramos que no son lo suficientemente sólidas para poder detectar impactos ambientales. Y para mejorar la comprensión ecológica de la macrofauna en las playas de Yucatán, se deben incluir otras variables que hasta ahora no medimos en el estudio, pero que nosotros pensamos incorporar ahora en este monitoreo, que tiene que ver con la descripción de la morfodinámica de las playas, tanto las naturales como la inducida por el hombre, así como la variabilidad temporal en el suministro de energía y nutrientes, como principales impulsores ambientales de la diversidad de la macrofauna. Esto puede ser formalmente el input de arribazones de algas, así también como la descarga de residuos orgánicos en la playa de Yucatán, ¿no? Y por supuesto incrementar el alcance espacial, es decir, replicar este diseño de muestreo en otras zonas de la República, ¿no? Toda esta información que les he presentado está recientemente publicada en esta revista de acceso libre, en Frontiers in Marine Science, la cual pueden acceder a través del DOI, pueden googlear simplemente y les va a salir el artículo y pues ahí extensamente describimos todo lo que les he presentado en esta presentación. Pues para cerrar, no me queda más que agradecerles a las instituciones que permitieron este estudio, por supuesto al Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, a todas las entidades que participan en la Unidad Académica Yucatán, como en la Facultad de Ciencias, la Facultad de Química, la ENES y en particular al grupo de trabajo al cual pertenezco, que es la Biodiversidad Marina de Yucatán. Quiero aclarar algo, esto no es un proyecto personal, no es un proyecto mío, es un proyecto de un grupo de personas que sin la participación de ellos pues sería inviable. Es requerido acá la experticia de taxónomos, de químicos, de oceanógrafos, de ecólogos y pues todos estamos involucrados de cierta forma que hacen que este tipo de iniciativas sean viables. Actualmente tenemos incorporadas 2 personas al equipo, el doctor Frank Ocaña, un especialista en ecología de playas. Yo creo que es una incorporación muy importante al grupo de trabajo. Él ahorita está incorporado a la ENES como postdoctorante del CONACYT y recientemente se incorporó el licenciado Ricardo Olmos como estudiante de la maestría del posgrado en Ciencias del Mar y Limnología. Aprovecho para ofertar, pues este proyecto está abierto para ofrecimiento de tesis de licenciatura, así como de maestría, tanto en el área biológica, en el área química y en el área oceanográfica. Pues eso es todo por la presentación. Muchas gracias y pues estoy atento a atender las preguntas que se les presenten. Muchísimas gracias, doctor Slim, por su presentación. Muchas felicidades por su artículo recientemente publicado. Es interesante saber, ¿no?, que todas estas publicaciones, bueno, todo este esfuerzo ya está plasmado en una primera publicación, esperemos, de muchas. Y hoy es 13 de noviembre del 2020 y como dato cultural, el 13 de noviembre del 2002 fue cuando el barco Prestige tuvo este gran derrame petrolero en Galicia, ¿no? Entonces viene muy, muy a modo esta información que nos estás presentando sobre, pues, el potencial riesgo sobre todo, bueno, con todas estas plataformas petroleras en la zona. Tenemos un par de preguntas. Tenemos saludos de Yucatán y saludos de Puebla. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan por las plataformas del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, la página de la UNAM Campus Yucatán y la página de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación CISAL. La pregunta es, ¿hay alguna explicación para la baja riqueza de moluscos? Pues todavía no. Pues por ahora nosotros lo que necesitamos es explorar, primero caracterizar las características ambientales de cada una de las zonas. Nosotros lo que tenemos apenas un muestreo y quizás lo que estamos fue recolectando el valle de baja diversidad. No podemos decir que la diversidad de moluscos sea baja, pues habría que esperar, digamos, un muestreo temporal un poco más amplio para ver si efectivamente se detectan más especies, ¿no? Por ahora, pues la diversidad fue baja. No me atrevería a decir que vaya a ser así, ¿no? Las especies tienen su dinámica y pues habría que
que hacerle seguimiento a ver si aparecen mayor número de especies, ¿no? Un aspecto particular del cual hay que destacar, de todas formas, tiene que ver con la granulometría de la península. Suele tener un grano relativamente que no es el favorito para moluscos, ¿no? Suele ser muy abrasivo, pero no me atrevo a decir que esa sea una explicación, ni mucho menos. Yo preferiría esperar a que se hagan más muestreos en el tiempo antes de poder tomar formular una hipótesis para explicar la diversidad de moluscos. Ok. Durante tu presentación nos comentaste que parte de los resultados que nos estabas enseñando corresponden a una iniciativa a nivel global que se conoce como Pole to Pole. ¿Esta colaboración ya terminó o van a seguir colaborando con ese proyecto? ¿Nos puedes hablar un poquito más, por favor? Muchas gracias, Yamin, sí, por la pregunta. El Pole to Pole es una iniciativa que nace del Marine Biodiversity Observation Network. Es una red de gente que se dedica a estudiar biodiversidad marina y originalmente aplicada en litorales rocosos, porque es un ecosistema, si se quiere, ampliamente distribuido en todas las latitudes, pero también son las playas arenosas, y una de las propuestas que surgió desde BDMI fue por qué no incorporarlas a las playas, que también es un hábitat muy común en toda la costa atlántica de América, así como en la costa pacífica. Y pues esta red decidió, pues sí, vamos a ampliar la red, vamos a incorporar a gente que haga playas arenosas, pues y la incorporamos, se incorporó de hecho, y es bastante activa, participan investigadores de Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Estados Unidos, por supuesto México, Colombia, Panamá, Costa Rica. Y la idea fue desarrollar un protocolo estandarizado que nos permita en algún momento hacer comparaciones desde el punto de vista a macroescala, ¿no? Con perspectivas ecológicas, pero también para la toma de decisiones. Entonces, ya hubo un par de talleres en los cuales pues, nos reunimos para afinar preguntas, estrategias metodológicas, y la metodología de muestreo que aplicamos en esta primera etapa es la metodología de muestreo que surge del primer taller de este Pole to Pole de las Américas. Esa metodología la modificamos precisamente una vez que la implementamos en varios países, pues notamos que habían algunas cosas que se debían corregir, y las corregimos, y ya esa metodología tiene una versión 2, que es la que estamos aplicando actualmente. Este proyecto en el que están viendo ustedes aplicó la metodología versión 1. Hoy en día estamos aplicando la versión 2. Muchísimas gracias. Y al final de tu presentación nos estabas hablando de que esta es una primera aproximación, que son los primeros resultados que arrojan y que también para estudiar varias otras posturas había que hacer más trabajo y más muestreos, ¿no? Entonces, ¿nos puedes ampliar un poquito sobre esto de los muestreos? Nos comentan que sería importante considerar un muestreo en diferentes temporadas y tomando en cuenta eventos extremos que se pueden presentar en la península de Yucatán, como por ejemplo las arribaciones de algas, el crecimiento de la playa y por supuesto lo contrario, ¿no? Las erosiones. Sí, claro. Es una muy buena observación. De hecho, eso lo desarrollamos lo discutimos un poco más extensamente en el artículo, ¿no? Efectivamente, nosotros, como comenté, aquí lo que hay es una fotografía en un momento del tiempo, pero la variabilidad temporal que normalmente ocurre en todos los ecosistemas, eso no lo tenemos reflejado, y la idea es poder cuantificarlo y mostrarlo en un futuro, y poder identificar pues, a cuál es la dinámica a la cual responde la macrofauna en las playas de Yucatán, considerando que existen todas estas eventualidades con una periodicidad temporal muy particular, ¿no? Está la época de norte, están las épocas de huracanes, están las épocas de lluvias, están las épocas de secas, hasta la época de máxima insolación, de menor insolación. O sea, hay una cantidad de épocas climáticas que no sabemos si afectan a las playas o si sí. Eh, y pues todas estas forman postulados que pueden desarrollar como preguntas de investigación,
y que pues estamos considerando, están incorporadas, pero estamos considerando ver cómo efectivamente puedan ser evaluadas de la mejor manera posible, ¿no? No recuerdo si había otra, ¿me faltó por responder algo? No, la Ah, contestaste, bueno, a mi ok. parecer. Ahorita cualquier cosa que nos comenten en el chat. Ya nos acercamos al final, vamos a hacer una última pregunta y las más preguntas las vamos a dárselas al doctor Slim para que nos las conteste y las ponemos las respuestas en el chat. La última pregunta de Freddy Heredia nos dice, doctor, ¿cuál es esa riqueza faunística que existe en las playas de la costa norte de Yucatán? ¿O este es apenas un primer esbozo de ello? Bueno, las observadas, observamos 31 especies. Ese es el número, observado. No significa que eso es lo que hay. Repito, la proyección es que hayan más. ¿Cuánto más? Pues hay que muestrar más. La proyección matemática pues dice que supera las 70, pero no existe ninguna región en el planeta que reporte 70 especies en la macrofauna. Lo máximo reportado es 31 en Brasil y me parece que en el Golfo Pérsico hay una playa donde también se reporta una riqueza de 31. Estudios de Fran Ocaña, precisamente en Cuba, reporta 30 especies en la macrofauna. Entonces, digamos que parece que ese es el número en función del esfuerzo de muestreo que han implementado en otros países, pero repito, estos son esfuerzos de muestreo bastante extensivos. Nosotros aquí en esta región, con una fotografía de una semana, de 3 semanas, perdón, ya se llegaron a 31 especies. Entonces, lo muy probable es que haya muchas más. Es la proyección y pues eso es lo que esperamos, ¿no? Que se vayan con el tiempo se vayan registrando más especies. Aquí yo creo que la recomendación o conclusión o el alcance que nosotros esperamos que tenga este proyecto es que podamos tener algún tipo de influencia en la modificación de las normativas para detección de impacto ambiental. Esa es la expectativa, el ideario de nosotros. Es decir, dejar de solicitar, o mejor dicho, que en la normativa se dejen de pedir índices de diversidad, como el de Shannon, por ejemplo, para detectar impacto ambiental, pues nunca se va a detectar con este tipo de índice. Y que los diseños de muestreo sean espacialmente más complejos, no solamente el área de impactado y una zona de referencia una vez antes y una vez después, sino que se considere la complejidad de los ecosistemas para que efectivamente se pueda detectar. Perfecto, muchísimas gracias por la última reflexión y esperemos que con el tiempo sea tomada en cuenta por las personas que pueden tomar esas decisiones. Doctor Erlín Guerra, muchísimas gracias por su presencia y por la charla Biodiversidad en playas arenosas de Yucatán y el desarrollo petrolero del Golfo de México. Muchas gracias, Yamin, y a la audiencia. Muchas gracias a la audiencia por estar aquí, a todas nuestras páginas en donde nos permitieron estar en estos momentos y los invitamos para nuestro último webinario del 2020 que va a ser el 27 de noviembre y vamos a seguir hablando sobre macrofauna, pero esta vez asociada a Veracruz en el Golfo de México. Pues eso es todo por hoy. Muchísimas gracias. De nuevo, un agradecimiento, doctor, y que esté muy bien. Hasta luego.